Vamos en el mundo de la cirugía y ahora con el tema de insuficiencia arterial aguda en base a nuestra bibliografía. Bueno, vamos a comenzar con este caso clínico, que se trata de un varón de 68 años con antecedente de cáncer. Recordemos que siempre ante un caso clínico debemos de saber los antecedentes personales, tanto patológicos, no patológicos y demás, hacer una buena historia clínica, ir a los signos y síntomas, hacer una historia de la enfermedad actual y complementar con exámenes para hacer un buen diagnóstico, hacer nuestros diagnósticos diferenciales, el tratamiento y el pronóstico. Entonces acá el antecedente es que tiene un cáncer rectal diseminado, aparentemente metastásico, y está con tratamiento paliativo. Está viendo el oncólogo y el paliativista. Acudió por dolor intenso, aproximadamente de 12 horas de evolución, en la extremidad inferior izquierda, como ustedes ven aquí en la imagen, donde la exploración física muestra un edema importante. Miren cómo la diferencia entre el lado derecho y el izquierdo es evidente porque está con edema. Además, este edema deja fobia al presionar dicho edema. Está con frialdad y cianosis por debajo de la rodilla. Además, cuando se intenta palpar los pulsos popliteos y distales, están ausentes y con anestesia y parálisis del pie izquierdo. Entonces ahí el médico lo que hace es ayudarse con una ecografía Doppler o ecografía duplex, el cual diagnostica trombosis venosa profunda de vena ilíaca. Miren, la vena ilíaca, vena femoral y la vena poplitea. Bueno, inmediatamente se hace tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular a las dosis de ataque y las dosis de mantenimiento y haciendo un control del TPTA. El paciente progresa a gangrena venosa y fallece 4 días después por disfunción multiorgánica. Entonces, esto es la evolución de una enfermedad arterial y una enfermedad venosa y una enfermedad linfática, la cual nosotros debemos tener la capacidad de poder discernir de qué se trata. Entonces, en esta pregunta vamos a ver cuál fue el diagnóstico de este paciente. Fue una isquemia aguda de extremidades inferiores, es el tema. Es isquemia de extremidades crónicas que probablemente se reagudizó, o es un síndrome compartimental agudo, o es una flegmasia, es un ateroembolismo, o es un vasoespasmo con un fenómeno de Raynaud. Entonces, para esto vamos a centrarnos a la enfermedad oclusiva de arterias de extremidades inferiores. Esta imagen es del libro de Schwartz. Y primero vamos a saber cuál es el concepto, cuál es la etiología, cuáles son los factores de riesgo, diagnóstico, diagnósticos diferenciales, pronóstico y algunos acápites más. Pero aunque el libro no lo aborda así de manera sistemática, lo hemos intentado hacerlo de la manera más ordenada. Entonces, como concepto, vamos a tener que la insuficiencia arterial aguda son un conjunto de signos sin síntomas que deriven de una interrupción súbita del flujo arterial en un determinado sector, tanto en la parte pedia, en la pierna, en el muslo, o está involucrando la parte aorta descendente. Entonces, aquí esto es importante. ¿Cómo voy a diferenciar si es una insuficiencia arterial aguda versus crónico? El tiempo es de 2 semanas. Si son 15 días, ya se trata de una insuficiencia arterial crónica. ¿Por qué la diferencia? Sobre todo en cuanto al manejo y pronóstico. Ahora, hay otros conceptos según la TACS, el segundo, donde dice que es cualquier disminución brusca de la perfusión de la extremidad que causa una posible amenaza a su viabilidad en relación al tejido. Porque si estos pacientes yo no lo diagnostico bien, este paciente puede perder el pie, la pierna, el muslo o la vida, como en el caso clínico. Entonces, por eso es importante conceptualizar de qué se trata, de qué estamos hablando.
Ahora, en cuanto a relación a la epidemiología, se presenta aproximadamente, o sea, más de los 50 años, pero ya es importante alrededor de los 70 años. Entre mujeres y hombres, 1.5 a 1 respecto a los hombres, cuya incidencia es de 200 a 300 casos nuevos por año, tiene una mortalidad de 10 al 20% y una tasa de salvación de amputación del 75 al 90%. Esto en un país, pues una bibliografía que están muy adelantados, pero nosotros creo que en nuestro medio la tasa de salvación de amputación baja en un 25 al 30%, obviamente dependiendo de cada hospital y de cada departamento en nuestro país. Además, el libro muestran algunos datos como algunos autores como McDaniel y otros que concluyen que, por ejemplo, que hay claudicación en pacientes menos de 60 años el 1.8%, 3.7% en pacientes entre los 60 y 70 años y más de 70 años 5.2%. Este es lo que menciona el libro. Ahora, una vez que ya tenemos el conocimiento de qué es una insuficiencia arterial aguda, vamos a ver qué causa, quién lo produce. Para esto, el 90% lo que va a producir es la embolia arterial, es decir, ese coágulo que se está formando en algún lado, o una trombosis arterial in situ, es decir, en el lugar donde está el vaso sanguíneo, la arteria. Esto, la embolia arterial y la trombosis arterial, son causa del 90% de insuficiencia arterial aguda. Porque hay otras causas, por ejemplo, extraarteriales, como después de una cirugía, una lesión de un vaso sanguíneo, o porque hay una celulitis, una miositis y está ocasionando un síndrome compartimental que comprime los vasos sanguíneos, también hace que ocurra una insuficiencia arterial aguda. O en traumas, en un paciente que tiene un accidente y ha sufrido una lesión de un vaso sanguíneo, también lleva una insuficiencia arterial aguda. Pero vamos a hacernos hincapié en estas causas. Ahora, cuando se trata de una embolia arterial, la mayor parte de estos coágulos proviene del corazón. El corazón debe tener algún factor de riesgo para que produzcan coágulos, para que haya la tríada de Virchow. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, la falla cardíaca crónica, la fibrilación auricular, cualquier tipo de bradiarritmia o taquiarritmia, me predispone a la formación de coágulos. Además de eso, que existe una lesión arterial o un factor de riesgo que esté como una intervención quirúrgica, cardíaca o vascular. Este cuadro nos trata de explicar la etiología en cuanto de origen cardíaco, todo lo que vemos acá, etiología de origen arterial y las paradójicas. ¿A qué se refiere con paradójico? Porque puede ser que se forme coágulos en el sistema venoso, ¿ok? Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, coágulos, y de repente pasa hacia el lado izquierdo, hacia el lado arterial por una comunicación interauricular, interventricular o por alguna malformación y me va a llevar a de etiología paradójica. Ojo con esto, cuidado, como posible pregunta en el examen. Entonces, los émbolos que se originan de aneurismas ventriculares, por ejemplo, después de un infarto agudo de miocardio o de miocardiopatía dilatada, pueden ser muy grandes y alojarse en la bifurcación aórtica y ocasionando el émbolo en silla de montar. Luego tenemos otras causas trombóticas que me van a ocasionar insuficiencia arterial aguda. Tenemos de causa degenerativa y la principal es la aterosclerosis. Traumáticas como el síndrome de compresión neurovascular, como habíamos mencionado, como una inflamación que aprieta el compartimiento en el miembro inferior, de causa hematológica y las vasculitis. El nombre correcto es polangitis. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estas causas pues, nos va a llevar a una insuficiencia arterial aguda. Ahora, cuando nosotros vemos dónde es más frecuente, es decir, ¿por qué el tema dice insuficiencia arterial aguda?
Porque si el corazón forma coágulos, ¿no? Están formando coágulos, esto puede ir al cerebro, ocasionando un evento vascular isquémico y posteriormente convertirse en hemorrágico, que está en un 20%. En extremidades superiores del 5 al 10%, en viscerales y renales, ocasionando trombosis de arterias renal o mesentéricas de un 5 al 10%, pero más de la mitad, como un 70%, van a afectarse los miembros inferiores. Una vez que nosotros sabemos que lo que más se afecta son los miembros inferiores, ahora debemos saber en qué parte, en qué zona del sistema vascular se afecta. Tenemos la femoral con un 46%, ilíacas, aórtica, poplitea, mesentérica, humeral y renal. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Femoral, lo primero que se afecta en cuanto a la extremidad inferior. La fisiopatología, pues una vez que vino el coágulo, el trombo, o que se ha formado el trombo in situ, no solamente queda ahí, sino que se impacta con el vaso sanguíneo. Al impactarse ocurre la lesión endotelial, formándose mediadores procoagulantes, y esto hace que se propague a la parte distal. Por eso es importante aquí el tiempo en cuanto al diagnóstico y la intervención o el tratamiento oportuno para evitar que se produzca una necrosis y gangrena. Obviamente a un principio lo que va a pasar es que por el trombo, por el coágulo o por el émbolo, lo que pasa es que produce una isquemia, es decir, a la célula no le llega el oxígeno ni la glucosa, por lo tanto la glucólisis aerobia pasa a ser la glucólisis anaerobia, disminuyendo el adenosintrifosfato, la moneda energética, y esto ocasiona una disminución en los potenciales en la mitocondria, es decir, se dañan las mitocondrias, haciendo que las células mueran o estén sobreviviendo con glucólisis anaerobia y produciendo intermitentemente ácido láctico y dióxido de carbono. Se produce un edema celular porque las células en su interior acumulan sodio y eso por ósmosis jalan agua, porque el sodio debería expulsarse por la bomba electrógena y esta bomba electrógena necesita ATPs, pero como no hay ATPs, hace que exista un edema intracelular importante, que esto aumenta la persistencia de la isquemia. Aún estas células entran en hipoxia, entran en isquemia y luego liberan radicales libres, lo que ocasiona lesión de los organelos, tanto del aparato de Golgi, retículo plasmático rugoso, liso, todo lo que ustedes conocen, ocasionando una peroxidación lipídica, inactivación proteica y daño al material genético, y posteriormente llega a la necrosis. Obviamente esto hay un tiempo, esto es importante del tiempo. ¿Cuánto tiempo yo tengo para que esta pierna o este tejido no llegue a una necrosis? Aproximadamente los libros hablan entre 4 a 6 horas. Obviamente depende de la localización, depende qué tanto de reserva funcional tiene el paciente, qué tanto hay de circulación colateral, etcétera. Depende de muchas cosas. Pero eso es el promedio, entre 4 a 6 horas, más o menos en cuanto a la revisión que yo hice. Ahora, aquí el libro de Schwartz nos muestra la clasificación de la arteriopatía periférica con base a la clasificación de Fontaine y su otro autor. Por ejemplo, esto es importante en cuanto a la clínica, lo divide en 4. La 1 es asintomática, la 2 y la 2A y la 2B existe ya una claudicación, es decir, el paciente cuando comienza a caminar y de repente comienza a cojear, ¿no? Comienza a cojear. Entonces, por eso hay que diferenciar si este cojeo o este desbalance es de origen vascular o neurogénico. Ya la parte 3 existe, aparte de claudicación, ya existe dolor isquémico en reposo. ¿Okay? Y la 4 donde existe ulceración y gangrena y básicamente hay pérdida de tejido. Hay otra clasificación donde toma básicamente las lesiones femoropoplíteas, que le dividen en 3 tipos, o en 4 en realidad,
que son A, B, C y D. Y estos van a depender de la longitud, de qué tanto involucra el vaso sanguíneo. Y eso es importante para ver cuál es el tratamiento ideal que voy a realizar. Entonces el grupo, por ejemplo, el libro de Schwartz que nos menciona, es que el grupo de la TASC publica una guía en que separa las lesiones arteriales de enfémoropopliteas e infrapopliteas. Y estas, las lesiones arteriales infrapopliteas, además la clasifican en 4 tipos, A, B, C y D. Donde las lesiones de tipo A son lesiones menos de 1 centímetro, las lesiones de tipo B son lesiones múltiples, aquí múltiples como ven aquí en la imagen, menos de 1 centímetro, y las lesiones de tipo C son aquellas que contienen una afectación extensa que pueden involucrar las bifurcaciones, y la tipo D que tienen oclusiones más de 2 centímetros y son difusas. Esto de la clasificación, hay muchas clasificaciones y depende de qué sociedades estemos hablando, pero básicamente lo mínimo necesario es aprendérselo lo del libro. ¿Y para qué se usa la clasificación? Para hacer un tratamiento. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la manifestación clínica, recuerden las 6 P's. ¿Ok? Las 6 P's es el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de una insuficiencia arterial aguda, de dolor, palidez, ¿por qué hay dolor? Porque el tejido pues no recibe oxígeno ni azúcar. Palidez, ¿por qué? Porque no hay sangre, no llega sangre a la parte distal. ¿Por qué parestesias? Porque esta irrigación también hace que no le lleguen sustancias nutritivas al tejido nervioso, por lo tanto, o comprime, porque es multifactorial, y existe la parestesia. Si esta parestesia se prolonga, puede llegar a una parálisis y ahí existe una ausencia de pulso porque no hay irrigación. Y la última es la poiquilotermia, que es cuando ya existe necrosis y donde el tejido ya se ve frío, es signo de muerte celular. Ahora, la isquemia aguda de origen embólico es que el paciente tenga algún antecedente de algún tipo de cardiopatía. Si tiene falla cardíaca, tiene algún tipo de arritmia, haya tenido algún dato de embolismo previo, que haya tenido ausencia de claudicación previa y de repente tiene isquemia aguda. Eso es una isquemia aguda de origen embólico. ¿Y de dónde se ha formado el émbolo? En el corazón. Y si no encontramos que el corazón esté todo normal, debemos de buscar la formación de coágulos, por ejemplo, un aneurisma. ¿Okay? Ahora, la clínica de embolia arterial, tenemos acá los síntomas, que son dolor, frialdad, parestesias, signos, la ausencia de pulso, palidez y depresión venosa, tardíos, hipoestesia, parálisis de empastamiento muscular y cianosis, y dentro de los signos, los frictenes, edema y la rigidez muscular. Ahora acá tenemos, esta tabla es súper importante, porque acá nos dicen que en cuanto a la clínica, nosotros podemos decir si este tejido es viable, es decir, que solo con un tratamiento trombolítico, con un tratamiento menos agresivo, puedo salvar este tejido, que esté en amenaza o riesgo, o que básicamente ya tiene un daño irreversible, que no voy a hacer nada y mi tratamiento será una amputación. Entonces, aquí tenemos algunas características, algunas variables que nos hacen pensar para decir si es viable o está en riesgo o está daño irreversible. Estas variables son la descripción clínica, el retorno capilar, la debilidad muscular, la pérdida sensitiva y los datos del Doppler arteriovenoso. Acá tenemos otra clasificación de isquemia aguda, donde acá a la parte 2 lo clasifica en dos, en amenazante marginalmente y amenazante inmediatamente. Esto es importante, ¿por qué?
porque si clínicamente es viable, el tratamiento pues no es de manera urgente, lo puedo dejar valorar cómo evoluciona. La angiografía es selectiva. Si es amenazante marginalmente, entre los hallazgos vamos a tener un déficit sensorial leve, sin afección motor. El Doppler es arterial no audible, el venoso es audible. Y el tratamiento debe ser menos en 6-2 horas. Hacer una fibrinólisis a bajas dosis. Esto necesitamos, puede ser en sala o en las salas con los imaginólogos. Luego la amenazante inmediatamente, esto es urgente, debe ser el tratamiento inmediato, hacer la embolectomía inmediata. ¿Para qué? Para salvar el tejido. Y esto debe ser sin quirófano. Esto es importante el tiempo, 6 horas, ¿ok? Apenas detectemos, ya debe entrar directamente a quirófano para hacer el tratamiento. Pero si ya es irreversible, pues básicamente es la amputación. Esta tabla es muy importante, sobre todo para recordar el manejo y en cuanto al diagnóstico. Ahora, el diagnóstico básicamente es clínico y nos vamos a ayudar con algunos exámenes complementarios como la angiotomografía y el ecodoppler. El diagnóstico lo vamos a basarnos en la historia clínica, si tiene claudicación intermitente, es decir, si tiene algún desbalance o cojea en cuanto camina, debemos saber cada cuánto, qué distancia recorre para presentar esta claudicación. Si tiene factores de riesgo como dislipidemias, arritmias, hipertensión, todo lo que conocemos del síndrome metabólico. La exploración física consiste en ver los pulsos y si tiene alguna anormalidad como la poiquilotermia. Y aquí tenemos una tabla en cuanto nos ayuda a diferenciar entre embolia y trombosis. Embolia, pues vamos a ver que el paciente tiene alguna cardiopatía embolígena, mientras que en la trombosis no es tan frecuente. En la claudicación intermitente es habitual que el paciente con trombosis tenga la claudicación. La instauración es brusca en la embolia pulmonar y la trombosis es progresiva. En los factores de riesgo la aterosclerosis es poco frecuente y en la trombosis es muy habitual. La localización de miembros superiores es frecuente y acá es poco frecuente en la trombosis. Y en la parte de miembros inferiores es frecuente la embolia y muy frecuente la trombosis. Ahora, algo para identificar la enfermedad arterial periférica es determinar el índice tobillo-brazo. Para esto les he dejado un video que en el tema, en la página, lo pueden ver cómo se toma el índice tobillo-brazo. Básicamente esta es la fórmula, viendo la presión sistólica del tobillo dividido en la presión sistólica del brazo. Para esto necesitamos un ecodoppler, un Doppler continuo. Y una vez que yo hago este procedimiento, ¿cómo lo voy a interpretar? En base a esta tabla. Aunque el libro de cirugía básicamente nos dice que es normal más de 1 y en pacientes con claudicación de 0,5 a 0,9. Pero esta clasificación que nosotros las vemos es de una guía muy importante en cuanto acá si tiene un índice tobillo-brazo más de 1.3, básicamente podría tener algún riesgo de una clasificación no clasificable. De 0,9 a 1.3 está asintomático o grado 0 de la clasificación de Fontaine. De 0,6 a 0,9 una claudicación larga, más de 500 metros del paciente, tiene grado 1. De 0,4 a 0,6 una claudicación corta, la clasificación de Fontaine grado 2. Y menos de 0,4 o 0.4 tiene dolor en reposo y lesiones tróficas. Y esto es una clasificación de Fontaine 3 y 4. Y es importante a los pacientes que tienen insuficiencia arterial aguda solicitarles la colaboración del radiólogo, hacer una interconsulta para que realice un Doppler.
Este Doppler lo que va a hacer es mostrar las pulsaciones o ver la permeabilidad vascular o ver alguna anormalidad en cuanto a los vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá tenemos una arteria, está identificándose con Doppler color y encima se le pone el Doppler pulsado o continuo, creo que acá es este pulsado. Entonces, y en el espectrograma vamos a identificar esto, ¿no? Cada latido de la arteria. Y algo súper importante para este tipo de patología es la arteriografía, donde va a encontrar dónde está la obstrucción por el coágulo o por la trombosis o por el émbolo, y básicamente nos va a dar hasta la localización anatómica para hacer un tratamiento adecuado. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos varios, como la claudicación intermitente, el síndrome compartimental crónico, la claudicación venosa y otras enfermedades que tenemos en la tabla de nuestro libro. Y, por ejemplo, vamos a hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos en nuestro caso clínico, vamos a ver que este paciente tenía una evolución de 12 horas, ¿no? Que vino con cianosis, no había pulsos, etc. Entonces, una de estas no pudiera ser una isquemia de extremidades crónicas, porque tendría que tener antecedente más de 2 semanas, pero debemos de sospechar. Otro diagnóstico diferencial es el síndrome compartimental agudo. El síndrome compartimental agudo es más grave, la lesión es más localizada y el dolor aumenta con la palpación del músculo o el estiramiento del músculo. Para que exista un síndrome compartimental agudo, pues tiene que haber el antecedente de que el músculo o la fascia o algún otro componente extravascular esté inflamando y esté comprimiendo el vaso sanguíneo. Y la flegmasia. Recordemos que en nuestro caso clínico el paciente tenía cáncer, vino con las lesiones que ya mencionamos, y aparte en el ecodoppler nos mostraba una trombosis de vena. Entonces vamos a ver que en la ecografía Doppler mostraba trombosis venosa de la vena ilíaca femoral hipoplitea. Y cuando esta trombosis compromete varias venas, a eso se denomina la flegmasia. La flegmasia es la trombosis venosa profunda extensa con trombosis venosa superficial, acompañante que puede provocar una flegmasa cerulens dolens. Entonces ese es el diagnóstico de nuestro paciente. ¿Ok? Porque luego hizo gangrena y se murió por una disfunción multiorgánica. Entonces, que esta enfermedad es una afección en la que la presión venosa aumenta tanto hasta tal punto que la perfusión de las extremidades se ve afectada. ¿Ok? Esto es muy importante. Y el ateroembolismo. El ateroembolismo son pequeños émbolos que lanza el corazón o el sistema vascular o los vasos grandes, provocando el síndrome de dedo azul, porque son émbolos pequeños. Por ejemplo, aquí vemos una embolización periférica de un material ateromatoso. Este es un paciente que tiene una historia de 30 años de diabetes y una enfermedad vascular severa y que viene con dolor y decoloración en pie. Entonces se sospechan microémbolos de colesterol de la aorta como causa. Esto es el famoso síndrome del dedo azul. Luego, el tratamiento. El tratamiento depende cómo yo lo voy a evaluar. Si es un tejido viable, amenazante o está básicamente muerto el tejido. Entonces, si está viable o está marginalmente que lo puedo recuperar, voy a hacer el tratamiento médico. ¿Okay? Voy a trombolizar con uroquinasa, con el activador plasminógeno tisular o con algún otro trombolítico. Entonces, esto, por ejemplo, la bibliografía menciona que deben ser menos de 2 horas de inicio de la sintomatología.
pues, por ejemplo, si el paciente tuvo ayer la coloración, la palidez y las parestesias, pues no es candidato a una trombólisis. ¿Ok? Por eso es importante. Aquí el punto de corte es de 2 horas. Mientras, y para hacer una trombólisis hay contraindicaciones absolutas, mayores relativas y menores. Esto es importante al momento de indicar y de pasar el trombolítico. Y el tratamiento quirúrgico. Eso es pregunta de examen. El tratamiento quirúrgico, cuando es marginalmente o estamos allí para salvar, el trombo se extrae con un catéter. Y este catéter se llama el catéter de Fogarty, que tiene un globo de Fogarty. Se introduce el vaso sanguíneo y se pasa a través del coágulo, esto desinflado. Y ahorita vamos a ver una imagen en cuanto se extrae el coágulo. Entonces acá tenemos la imagen, como por ejemplo acá está el coágulo aparentemente. Entonces lo que hace el catéter es introducir, atraviesa el coágulo con el globo desinflado y posteriormente se infla el globo en la parte distal y se jala, extrayendo el coágulo y el globo inflado. Y este es el famoso catéter o sonda de Fogarty, posible pregunta de examen. Y tenemos las complicaciones de reperfusión, que son la hipotensión, hiperpotasemia, el síndrome compartimental, el síndrome de nefropático metabólico. Y este es el libro lo que nos menciona. La principal complicación de revascularización arterial es el síndrome compartimental, posible pregunta de examen. Luego viene la neuropatía isquémica, la necrosis muscular y la trombosis recurrente y las demás. Entonces terminamos esta clase con este cuadro donde aquí nos ve la clasificación de la isquemia aguda en las extremidades, que lo clasifica en 3, viable, amenazante y enviable, en base a estas variables. Y si es viable, pues se puede hacer expectante o hacer una trombólisis intraarterial. Amenazante se hace la revascularización quirúrgica y en la enviable simplemente amputación. ¿Y qué pasa si no se amputa? Si no se amputa, se infecta, se hace gangrena y hace sepsis, choque séptico, disfunción multiorgánica y muerte. Espero haber ayudado un poco y a seguir estudiando.